Muy buenas tardes, quien les habla es Jaime Vladimir Damaso de la Cruz. Desde ahora voy a ser su ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para el proyecto Intipunco con la empresa Técnica Ingenieros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la manipulación de químicos y materiales peligrosos. ¿Sí? Bueno, iniciamos con la introducción, ¿no? Los materiales peligrosos generalmente o residuos peligrosos son aquellas sustancias, ya sea en diferentes estados de la materia, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, que van a generarnos un daño a la salud, ¿no? A nosotros como trabajadores, como a terceros, como también daños al medio ambiente, ¿sí? En general, los materiales peligrosos nosotros estamos expuestos casi todo el tiempo en nuestra vida. Lo podemos ver en nuestra casa, en el trabajo, en diferentes lugares donde nosotros nos desarrollemos como personas. En la casa, por ejemplo, podemos ver productos químicos que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Podría ser el detergente, podría ser la lejía, ¿no? Que se utiliza para el blanqueamiento de algunas prendas. El ácido para limpiar los baños, como en este caso le dicen muchas veces he escuchado que le dicen ácido muriático, pero realmente tiene otro nombre, ¿no? Generalmente se utiliza ácido clorhídrico para la limpieza de los baños o, eh, bueno, pues decir, bueno, para los baños, ¿no? Generalmente, ¿sí? Y bueno, entonces estamos expuestos ante todo esto y manipulamos a veces sin saber eh, ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? O qué estamos agarrando. No sabemos eh, con qué productos químicos está fabricado, cuáles son sus daños, qué características físicas químicas tiene, entre otras cosas que podrían generarnos un daño a nosotros, ¿sí? Entonces, los daños que pueden ocasionar este tipo de materiales residuos puede ser ya sea por toxicidad, ¿no? Podemos envenenar, nos podemos quemar también, como dicen, ¿sí? Como también puede existir a veces de forma accidental, puedes inhalar vapores, se puede haber bebido de forma accidental también algún tipo de producto químico, ¿sí? Algunos productos químicos pueden ocasionar lo que son incendios, liberación de oxígeno para poder ocasionar incendios, otros pueden ser radiactivos y N cosas que pueden presentar, ¿ya? También los materiales químicos dañan a lo que es el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente ya se considera como parte de la salud pública, ¿sí? Es por eso que se protege el medio ambiente y se toman las diferentes medidas de control para poder evitar contaminación ambiental y así generar daños a terceros, ¿sí? Entonces, continuando, ¿sí? Lo que usted debe tener en cuenta es que después de este video usted debe saber identificar ante qué productos químicos y ante qué peligros usted se está exponiendo y en este caso tomar las medidas correctivas o las medidas en caso de que suceda un accidente o usted pueda prevenirse ante un accidente, ¿sí? De repente ustedes muchas veces han visto este tipo de camioncitos en la calle, ¿sí? Generalmente estos camioncitos los vemos en los grifos, eh, o a veces entrando a alguna industria, ¿sí? Como dice su propio nombre, lleva combustible. Pero de repente algunas personas no conocerán cuál es el significado, la simbología que lleva este camioncito. Por ejemplo, acá lleva el rombo NFPA, que es muy conocido, ¿no? Que ya saben, algunos deben conocer, ¿no? Que tiene los tres colores, ¿no? De diferentes daños que pueden ocasionar a nuestra salud y a nuestra vida, ¿sí? De repente algunas personas no conocerán qué será este de acá, este rombo rojo donde dice 3 y líquido inflamable, ¿sí? Es otro tipo de clasificación y otro tipo de, ¿cómo se puede? Rotulado, ¿ya? Otro tipo de normativa que se utiliza para poder identificar un producto químico. De repente algunos dirán que este UN 1202 que dice acá arriba en la parte superior del camión, no sabrán a qué se refiere, ¿no? Algunos dirán tal vez sea la placa, pero no, la placa es la de acá, la amarilla, donde dice T9G. ¿Sí? Entonces, este aquí es un número de clasificación 1, donde nosotros podemos identificar qué tipo de producto químico está llevando y cómo actuar en caso de accidente, ¿sí? La idea del rotulado es saber identificar y poder actuar en caso de un accidente, ¿sí? El número ONU, como lo dice ahí mismo, es un número específico para poder nosotros
identificarlo y buscarlo en el libro naranja, que es un libro especial para actuar en casos de derrames o en casos de accidentes y saber cómo actuar ante un producto químico, ¿sí? El libro naranja ya vendría a ser otro tipo de exposición que no me voy a extender mucho en eso, pero sí vamos a hablar en pautas generales de cómo podemos identificar, ¿sí? Entonces, existen diferentes normativas de identificación, como lo acaban de ver en el camioncito de atrás, ¿no? El cisterna. El de acá, como pueden ver, el rombo rojo, ¿no? Nos dice peligro líquido inflamable. Esta clasificación se llama generalmente DOT, que viene a ser del Ministerio de Transportes de Estados Unidos, ¿sí? Después tenemos clasificación Naciones Unidas, como vimos el numerito de acá, UN12, ¿sí? Entonces, como vimos ese numerito, este número es el número de Naciones Unidas y sirve para identificar el tipo de producto químico y saber actuar de acuerdo al libro naranja, ¿sí? El libro naranja es un libro especializado en productos químicos y nos dan las pautas generales en caso de derrame, en caso de ingesta, en caso de inhalación, etcétera, etcétera. Después ya vemos el ya conocido diamante NFPA. Sí, este es el conocido, mucha gente debe conocerlo, pero bueno, si es que no lo conoce, bueno, acá ya se lo presento. Es el rombo NFPA con diferentes clasificaciones de peligro, ¿no? Como el daño a la salud, inflamabilidad, reactividad y daño específico, ¿sí? Después tenemos la documentación de transporte, tenemos el sistema HMIS, ¿sí? El sistema HMIS es ya un tema más especializado, donde vamos a ver en productos químicos con más riesgo o con productos químicos que necesitan un tratamiento especial. Este sistema de gestión de los productos químicos nos va a ayudar a identificar qué tipo de EPPs debemos utilizar en el caso para manejar cierto producto químico, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es muy diferente. Estos cuatro tipos que estamos viendo acá de clasificación y rotulado son totalmente distintos, ¿sí? Ese aquí nada tiene que ver con el ONU, ni tampoco tiene que ver con el NFPA, y el NFPA tampoco tiene nada que ver con el HMIS, ¿sí? Entonces, vamos a pasar hablando sobre por qué es importante rotular. Bueno, su nombre dice, el rotulado nos va a ayudar a reconocer, a identificar y saber cómo actuar en el caso de estar afrontando la manipulación ante un producto químico, ¿sí? Entonces, es importante para poderlo reconocer, saber qué hacer y cómo manipular, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando también sobre la clasificación de OT del Ministerio de Transportes de Estados Unidos, que se utiliza generalmente aquí en Perú, ¿sí? Es una norma internacional que acá es válida y se utiliza, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con la clase 1, ¿ya? Eh, para, para que tengan una idea, la norma DOT tiene 8 clases de, de identificación de productos químicos y varios colores, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la clase 1 se refiere generalmente a lo que son explosivos, ¿sí? Y va acompañado con un fondo de color naranja, ¿no? Que nos hace identificar que eso es explosivo, ¿sí? El color naranja y el número 1 nos habla sobre explosivos, que ese material es totalmente explosivo, como vemos como vemos en esta imagen, ¿sí? Ya va a veces va la simbología, no todo el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que siempre va a ir el número, el color y la descripción, ¿ya? Entonces, en este caso nos habla de explosivo, ¿sí? En la clasificación 1 es explosivo, hay que tener en cuenta. Si nosotros vemos que es explosivo, si tenemos la capacitación pertinente, nos darán las pautas para el manejo de este o transporte de este material químico. En el caso de que yo no sepa manipular estas cosas y no tengo ningún tipo de formación o capacitación sobre esto, es mejor retirarse y no tocarlo, ¿sí? Entonces viene una subclasificación 1.1, 1.2, 1.3, como lo pueden ver. Son diferentes tipos a lo que nos vamos a los riesgos a los que nos va a presentar, ¿sí? En esto no voy a tocar mucho porque me va a faltar tiempo, pero lo que ustedes deben tener en cuenta es que clasificación 1 y fondo naranja es un material totalmente explosivo, ¿sí? Y también tener en cuenta que cómo identifico a una clasificación de OT, porque generalmente es un rombo de un solo color, ¿sí? A veces va a dos colores, ¿ya? Pero es un fondo de una sola simbología, ¿sí? No es como el NFPA que lleva varios colores, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después vamos a ver a la clasificación 2, ¿sí? Cuando vemos el número 2 con este rombo, ya nos quiere decir que es gas, ¿sí? El rombo que vemos aquí puede ser de color rojo, puede ser color verde, como puede ser blanco, ¿sí?
Y cada color nos va a decir a qué tipo de gas nos estamos enfrentando. Generalmente los inflamables se identifican con el color rojo, ¿sí? En este caso vemos fondo rojo y el número 2 nos dice estamos afrontando ante un gas inflamable, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de gas. Generalmente vamos a ver gas no inflamable. Generalmente este tipo de gases vendría a ser lo que es se utiliza mucho para lo que es soldadura TIG, no me acuerdo cómo se llama el nombre de este gas. Bueno, es un gas inerte, generalmente para gases inertes que no comburuyen o no generan oxígeno, ¿no? Generalmente se utiliza para ese tipo de gases, ¿ya? Ahí está, mira, por ejemplo, el argón, ¿no? Que se utiliza para lo que es soldadura TIG, ¿no? Entre otros trabajos, es un aire inerte, ¿no? Es un gas inerte, aire comprimido, ¿no? No oxígeno, aire comprimido, es otra cosa. Nitrógeno también se considera un gas no inflamable, ¿sí? Entonces vamos a ver que los gases se identifican con el número 2 y el fondo del color verde nos dice que es no inflamable, ¿sí? Como vemos acá, gases tóxicos. Los gases tóxicos se identifican con la simbología de la calaverita y el color blanco, ¿sí? Esto nos dice que este gas es tóxico, entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por el color blanco y el número 2, que es un gas, nada más, ¿sí? Entonces ya vimos lo que es la clasificación de gases, ¿no? Que es la clase 2, ¿sí? Y la clase 1 vendría lo que son explosivos, ¿sí? Con el fondo naranja, ¿ya? La clase 3 ya se refiere a los líquidos. Generalmente tenemos líquidos inflamables, ¿sí? Como lo vuelvo a repetir, esto nada tiene que ver con el rombo NFPA, ¿ya? Esta es otra clasificación. Esto simplemente nos dice que es un gas, es un líquido, diré, inflamable. Nada más. La clasificación de acá también nos dice que es un gas tóxico por el color y el símbolo, ¿ya? El verde nos dice que es un gas no inflamable y el rojo inflamable. Lo mismo sucede con el líquido, ¿sí? Pero en el caso del líquido se clasifica con el número 3, ¿sí? Nos da una forma general, ¿sí? Un panorama general a lo que nos estamos enfrentando. Es un líquido inflamable, nada más. No nos dice qué tipo de gasolina, si es que no, ¿ya? Líquido inflamable. Vemos el número 3 con el fondo rojo, es inflamable y se acabó, ¿sí? Después vamos a ver esta simbología que es rojo con blanco, generalmente nos habla de los sólidos, ¿sí? Pueden sólidos inflamables, sólidos corrosivos, es decir, en sólidos explosivos, entre otros materiales que pueden generar. Pero en lo general nosotros debemos ver que si es una clase 2, 4, ya se trata de un sólido que puede ser peligroso, ¿sí? Bueno, tenemos sólido inflamable, se genera a este acá con esta simbología. Después tenemos sólidos de combustión espontánea. Son todos aquellos materiales que en forma sólida pueden ocasionar combustión, o sea, que se puede prender de un momento a otro de acuerdo a las, eh, ¿cómo le puedo decir? De acuerdo a lo que ustedes lo están sometiendo, a la temperatura, a la presión, o sea, a la temperatura ambiente puede reaccionar como una temperatura mayor, ¿no? Por ejemplo, esto de acá reaccionan a eso, ¿sí? Después tenemos sólido de peligro con contacto en el agua. Existen diferentes tipos de materiales ya sólidos, por ejemplo, como la cal activada, que al reaccionar con agua se forma fuego, ¿sí? La cal activada forma fuego. Como que otros materiales que pueden formarse ácidos también, ¿sí? Entonces, generalmente va el número 4 que es un sólido, que puede generar algún daño con una reacción con otro químico, ¿sí? Bueno, en este caso contacto con agua, ¿ya? Después tenemos los comburantes. Los comburantes o ioperóxidos orgánicos se clasifican en la clase 5 y generalmente van con un fondo naranja también o un fondo amarillo, como lo pueden ver, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un comburente? Un comburente es aquella sustancia que va a liberar iones de oxígeno, ¿ya? Para enriquecer algún tipo de fuego que está cerca. Un ejemplo, por ejemplo, de un comburente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gas inflamable, ¿ya? Por ejemplo, propano, y si yo lo junto con este comburente y por ahí se escapa alguna chispa, algún contacto que pueda y hacer calor, el gas se prende y este material que es comburente libera oxígeno para que el fuego se avive, para que se vuelva más intenso y el fuego sea difícil de apagar. Es por eso que estos materiales deben ser reconocidos, ¿no? Y inmediatamente y saber cómo almacenar, ¿sí? Entonces, para el almacenamiento de estos materiales, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Lo que ustedes deben reconocer es que es la clase 5, yo lo veo con un fondo amarillo y ese material es componente y tomar las medidas, ¿no?, correctivas, en este caso
cambiar de almacenamiento o revisar con qué está almacenado o cómo está almacenado o si está cerca a materiales inflamables, en este caso, como gases, líquidos químicos o material inflamable como madera, también pueden ser inflamables, papel, entre varias cosas que pueden aparecer. ¿Sí? Después tenemos la clase 6, ¿ya? La clase 6 nos habla de venenos y sustancias infecciosas, ¿sí? También puede ser sustancias tóxicas, son aquellas que nos van a generar un daño a la salud irreparable, ¿sí? Es por eso que llevan este símbolo de la calaverita, y vemos este símbolo de, ¿no? de toxicidad, ¿sí? De sustancia infecciosa. Ya, esto de acá lo vamos a ver mucho en el área de salud, ¿sí? ¿Ya? Esto de acá, estos venenos, cuando yo veo un fondo blanco, generalmente habla de tóxico o me habla de un veneno, ¿sí? Y la clase 6 ya nos dice directamente, esto es un veneno. Porque también puede haber gases venenosos, ¿sí? Como lo acabamos de ver en esta imagen, gas tóxico, ¿ven? ¿Ya? Entonces, por eso llegan ese fondo blanco, ¿ya? Entonces, la clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas en la clasificación DOT. ¿Ya? Después tenemos las sustancias radiactivas. Las sustancias radiactivas muy poco se ven en obras, pero se ven en hospitales, en zonas donde se utilizan radioactividad, ¿sí? Más hospitales que otra cosa. Y esto ya lo manipulan personas altamente calificadas, ¿no? Que llevan tienen un curso y es toda una jarana, bueno, es toda una preparación para la manipulación y traslado de este material, ¿sí? Pero para reconocerlo sí va a estar clasificado con el número 7 y lleva este simbolito de acá, ¿ya? Y esto es lo más importante de esta parte de la clasificación de OT. Saber identificar qué materiales son comburentes, como ya la vimos en la clase 6, creo, y también la clase 8 que son los corrosivos. Los corrosivos generalmente son los ácidos, ¿sí? Aquellas sustancias que nos van a hacer daño a la piel, pueden diluir, pueden destruir materiales, entre otras cosas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay una manito acá que le está cayendo ácido o al líquido corrosivo que lo está empezando a dañar la mano. Como también le cae a un material y este material se empieza a disolver y hace daño, ¿sí? Entonces la clase 8 nos habla de sustancias corrosivas que nos puede hacer daño. Esto de acá, señores, es importante saber identificar los números y las imágenes cuando vemos, ¿sí? Muchas veces no dice así, sino va al fondo y el número. Lo hacen por el tema de costos o lo hacen por un tema de que el rotulado sea más fácil de identificar, ¿sí? Por el tamaño también, ¿no? Entonces, esta acá, componentes, disculpen, es la clase 5 y la clase 8, que son corrosivos, son los más importantes y con lo que más vamos a interactuar durante nuestra vida laboral, ¿sí? Estos materiales, como lo vuelvo a decir, pueden ser ácidos, pueden ser gases, pueden ser entre diferentes cosas, ¿no? Que se puedan aparecer dentro del trabajo y que si no sabemos identificar y actuar al momento, podríamos sufrir algún daño, ¿sí? Generalmente cuando vemos estas imágenes ya de peróxidos y corrosivos, lo mejor es que otra persona que esté capacitada los manipule, ¿sí? ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la clasificación de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han creado este sistema para la identificación de los productos químicos y darle un número especial para poderlo identificar dentro del libro naranja, ¿ya? El libro naranja es un libro de las Naciones Unidas que nos dan las pautas y las cosas necesarias para nosotros poder actuar en caso de un accidente, en caso de un derrame, en caso de N cosas que suceda con ese producto químico, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta clasificación de Naciones Unidas lleva dos tipos. Su número de Naciones Unidas, que va en la parte de abajo, que dice 1428, y la identificación del peligro, ¿sí? Que podemos ver acá, que dice X423. Para ello, Naciones Unidas elaboró de acá, esta cartita, que nos dice, ¿no? 2 nos dice emisiones de gases, 3 es inflamable, 4 inflamable de sólido, ¿no? Efecto oxidante, 6 es tóxico, 4 radioactivo, 8 corrosivo, ¿sí? Y 9 nos dice riesgo de que con violencia espontánea, ¿ya? El 9. Y la X nos dice la sustancia reacciona violentamente con el agua. Entonces, cuando nosotros vemos el número de arriba, nos va a decir ante qué peligro nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el número 4 nos dice, ¿no? Primero, leemos en esta tabla, nos dice, es inflamable, es un sólido inflamable, dice, ¿no? El 2 nos dice, emite gases, este material emite gases, ¿no? Que puede reaccionar químicamente con otros, ¿sí? El número 3 nos dice que es inflamabilidad con líquido de vapores, o sea, que emite vapores también
que pueden generar más inflamabilidad y pueden hacer daño. Entonces, ¿qué nos dice? Que es un sólido que reacciona con el agua por la X, que al que reaccionar con el agua libera gases tóxicos y también libera gases que pueden ser comburentes y pueden reaccionar para generar más incendio o calor, ¿sí? Eso nos dice este número de acá arriba, ¿sí? Eso debemos conocerlo y este número ya es la identificación, ¿no? Entonces, cuando vemos este número así, como lo vimos en el camioncito, generalmente no llevan muchos, pero algunas cosas sí, vemos acá dice el número 1, ¿no? Acá. Entonces, ya sabemos ante qué nos estamos exponiendo, ¿sí? Eso se llama la clasificación ON, ¿ya? Después vemos lo que es el rombo NFPA. Y este rombo NFPA es muy conocido, ¿sí? El diamante NFPA tiene una escala de evaluación del 0 al 4, los cuales cada color nos va a decir ante qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando ante un material químico o material peligroso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el azul, que es el daño a la salud, ¿sí? Nos dice que 0 es sin riesgo y 4 es mortal. Cuando hablamos riesgo a la salud, quiere decir que este material en su más alto índice, que es 4, te va a matar, ¿sí? O que en su más bajo índice puede ocasionarte un daño significativo a la salud. Por algo se llama riesgo a la salud, ¿sí? ¿Ya? Entonces, generalmente este riesgo a la salud se habla de venenos, ácidos, elementos corrosivos, entre otros materiales, ¿no? Que pueden ser tóxicos y dañinos a nuestra salud, a nuestros pulmones, o nos puede dejar una enfermedad que puede ser crítica, ¿no? Y nos va a tener dañados casi todo el tiempo. Entonces, cuando vemos el número 3 o 4 en esta clasificación, ¿no? Azul, lo mejor, lo mejor es que si yo no tengo la capacitación, yo no conozco, no me han dicho nada sobre este producto químico, es no tocarlo, ¿sí? Cuando vemos un número 3 o 4, ¿sí? La inflamabilidad, como dice su nombre, inflama. Es un material que se va a prender, va a hacer fuego, ¿sí? Pero hay una clasificación que va del 0 al 4, ¿ya? El 0 dice que no se inflama, no necesita, no se va a prender por más fuego que tú le prendas, ¿sí? El número 1 nos dice que este material se va a prender sobre los 93 grados centígrados. Para que te haga una idea, cuando hablamos de 93 grados centígrados, hablamos de un calor como cuando tú calientas agua. Cuando tú calientas agua para hervirla y tomar, ¿no? Y mueran todos los bacterias y esas cosas que están dentro del agua. Ese calor que tiene, ahí recién con ese calor que tú has visto, has sentido alguna vez con la tetera, recién ese material se va a prender, ¿ya? ¿Ya? O sea, necesita mucha energía para que ese material se prenda, ¿sí? Entonces, por eso dice, uno es que se va a prender sobre 23 grados, o sea, no es tan peligroso, ¿sí? Pero sí, hay que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Ante este material. Cuando dice el 2 ya nos está hablando por debajo de los 93 grados centígrados, o sea, quiere decir que a menos temperatura de 100 grados o 93 de esto, o una temperatura así como esta, menos de 93 puede reaccionar y puede prenderse, puede explotar, puede hacer incendio, ¿sí? ¿Ya? Generalmente es menos fría que una tetera hirviendo, ¿ya? Es para que tengan una idea. Debajo de los 37 grados centígrados, esto ya es peligroso. ¿Por qué? Porque generalmente la temperatura ambiente a veces llega a los 30 grados centígrados en épocas de verano. Y digamos que estás trabajando en Piura llega mucho más. Entonces, ese material debe ya tener un contenedor y una manera de trasladarlo y transportarlo de una manera segura, ¿sí? Entonces ya 3 ya es significativo. Entonces este se puede prender a temperatura de ambiente. Puede, ¿ya? Por debajo de los 25 grados, este material es mucho más peligroso y este sí se va a prender a temperatura ambiente. A temperatura ambiente normal, acá en la ciudad de Lima, llegamos a veces a 30, ¿sí? 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material a temperatura ambiente se va a prender. Entonces, es peligroso, ¿sí? Es riesgoso. Entonces, por eso debe tener un tratamiento especial y un traslado especial con personas que también tengan ya una capacitación sobre este material, ¿sí? Y se coloca el número 4, que es el más alto, ¿sí? Es totalmente peligroso. Después tenemos reactividad. Cuando hablamos de reactividad no hablamos de radioactividad, o sea, hablamos que este material reacciona eh, ¿cómo puedo decir? Eh, Cuando les pones a diferentes tipos de,
de actores físicos. En este caso puede ser químico o físico, como un golpe, ¿sí? Entonces va clasificado del 0 al 4, ¿sí? Donde el 0 nos dice que es estable, es un material totalmente estable, que a pesar de que tú le metas calor, tú le metas agua u otras cosas, no va a reaccionar, ¿sí? Después tenemos inestable en caso de calentamiento. ¿Qué quiere decir? Que ese material, si tiene un número 1, le vas a prender un fósforo, le vas a meter fuego o chispa, este material puede reaccionar, pero no de una manera tan brusca, ¿sí? El 2 nos dice inestable en cambio químico violento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material, si yo lo mezclo con otro material o está almacenado con otro material cerca, este material puede reaccionar y puede explotar o puede ocasionar un incendio o puede ocasionar liberación de gases tóxicos. ¿Ya? Es inestable, por eso nos dice en caso de químico violento. ¿Por qué? Porque se puede combinar con otro y genera mucho más daño. 3 es que puede explotar en caso de choque o calentamiento. En este caso generalmente les doy un ejemplo, la nitroglicerina que se utiliza para los explosivos. Si ustedes lo mueven un poquito, ese material empieza a explotar, ¿sí? Explota, ¿sí? Igual el número 4 ya nos dice que este material explota. Ojo, pues, ojo, ¿sí? Ante el movimiento o un cambio brusco químico, ante cualquier reacción física o química que nosotros tengamos con ese material, va a reaccionar. Entonces, de eso se trata reactividad. Cuando vemos el número 4 o el número 3, igual, ¿no? Una persona capacitada son los que deben manipular este tipo de materiales, ¿sí? Después vemos el rombo blanco, que no se nota mucho, pero el rombo blanco ya nos habla de un riesgo específico, ¿no? Ante qué, con qué puede reaccionar este material, ¿sí? Por ejemplo, oxidante quiere decir que libera moléculas de oxígeno para poder hacer más fuego en caso de incendio, ¿sí? O si es que hay chispas, esto se puede prender. Corrosivo, como lo dije en el caso de los ácidos, nos puede hacer daño a la piel, puede hacer daño a materiales, necesita un tratamiento especial. ¿Sí? Radioactivo, ¿no? Radioactivo ya cuando hablamos de radiación, ¿sí? Por ejemplo, en caso de hospitales que utilizan rayos X, radiación por luz ultravioleta, entre otras cosas, este material es radioactivo y puede hacer daños a la salud, ¿sí? Después nos sale una W y una tacha, ¿ya? Nos quiere decir que este material no se utiliza con agua, no se debe mezclar con agua. ¿Por qué? Porque este material puede reaccionar y hacernos daño, ¿sí? Y riesgo biológico que lo van a ver en los hospitales es un riesgo que nos puede generar contagio de enfermedades, en este caso como el COVID, nos puede contagiar de enfermedades, por ejemplo, por bacterias, por hongos, entre otras cosas que nos pueden hacer daño, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se ha cortado y esta persona tiene VIH, obviamente no lo puedes tocar, tiene un riesgo biológico de que contagie VIH. Entonces, te puedes enfermar. Por ejemplo, COVID, ¿no? El COVID se contagia por medio de, ¿cómo le puedo decir? Por fluidos de que bota el cuerpo, ¿no? Puede ser sudor, puede ser por medio de moco. Entonces, esos papeles que se limpian las personas con COVID, y si tú te expones sin la protección adecuada, puedes contagiarte de COVID. Entonces, eso nos dice el riesgo biológico. Entonces ya tenemos claro, ¿no? Hasta el momento que los riesgos que van al número 4 o 3, en estos tres primeros, en el azul, rojo y reactividad, y amarillo, eh, tiene que ir personal totalmente capacitado y conversar, ¿no? Ya es obviamente que otro tipo de persona y es muy peligroso, ¿sí? Entonces la escala va del 0 al 4, el 4 es el más peligroso y tener mucho cuidado, ¿sí? Como también ya tenemos, ¿no? Claro, las clases, ¿no? Las clases de acuerdo a la clasificación DOT, ¿no? Como ya repasando, la clase 1 es explosivo, la clase 2 son gases, ¿no? Ya pueden ser inflamables con el fondo rojo, pueden ser no inflamables, pueden ser tóxicos, ¿ya? La clase 3 son líquidos, la clase 4 son sólidos, la clase 5 son comburentes y peróxidos orgánicos, la clase C ya viene a ser lo que son sustancias tóxicas e infecciosas. La clase 7 son radioactivos, ¿no? La clase 8 son sustancias corrosivas como los ácidos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá el HMIS es un sistema, como les dije, es un sistema que se utiliza más para lo que es EPPs, ¿sí? Y esto nos va a ayudar con una clasificación especial qué tipo de EPPs se van a utilizar en el caso de manipular ese material.
Esto es más para personas ya de que entran en almacenes, no o manipulan esos productos químicos peligrosos. Entonces esto ya es una capacitación un poquito más extensa. Pero para que lo tengan claro, si yo veo esto, no quiere decir rombo en FPA. Algunas empresas lo colocan, ¿ya? Pero no es el rombo en FPA. El rombo en FPA siempre va a ser este rombo. Algunos lo confunden, sí, algunos lo confunden, pero no es eso, ¿sí? Es otro sistema, ¿ya? Como también este rombo de acá. ¿Sí? Este rombo nada tiene que ver con el rombo en FPA. Son otra clasificación, como ya lo expliqué, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el lab? No, lab, bueno, el consorcio tipo 1 dice que los químicos inflamables, ¿no? Son sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin empleo de energía o en contacto del agua. Bueno, como nos dice, ¿no? Son aquellos químicos que pueden generar calor o pueden reaccionar ante las medidas físicas o químicas que se presentan. Es por ello que es necesario el almacenamiento tiene que ser especial de acuerdo al tipo de producto químico a la que vamos a estar expuestos, ¿sí? Voy a mostrarles una imagen de este, cómo se debe clasificar, bueno, clasificar y ordenar de una forma correcta para que estos materiales no reaccionen entre sí, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá lo que se llama la tabla de incompatibilidad de productos químicos, ¿sí? O materiales peligrosos, ¿ya? Como vemos en la parte donde dice gases inflamables, puede almacenarse con gases inflamables. Como pueden ver acá, voy a hacer un zoom, ¿no? Nos dice, gases inflamables con gases inflamables se pueden almacenar. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero almacenar un gas inflamable cerca de un comburente? ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque puede reaccionar, puede ser incendio, puede ser una explosión. Pero si quiero almacenar cerca, quiero almacenar junto con un corrosivo, sí se puede, pero al menos tomar una distancia de 6 metros. ¿Sí? Entonces, esta tabla de compatibilidad o incompatibilidad de productos químicos está desarrollada de acuerdo a la normativa de OT, como habíamos visto los rombos, ¿no? La clase 2 nos habla de gases, la clase 3 de líquidos, la clase 4 de sólidos, ¿no? La clase 5 de peróxidos orgánicos o comburentes, la clase 6 de tóxicos, la clase 8 de corrosivos y cuáles con cuál se pueden, este, se pueden almacenar juntos, ¿sí? El color verde nos dice que pueden ir juntos, gas con gas, ¿no? Gas inerte con gas inflamable pueden ir juntos. El amarillo ya nos habla de que debemos separar al menos 3 metros, ¿no? Deben ir separados, en este caso, ¿ven? Mira, este gas comburente con este gas inflamable no pueden ir juntos, ¿no? Al menos debe haber una separación de 6 metros. Como con los peróxidos, tampoco puede, ya no se pueden almacenar juntos. Ahí nos dice, ¿no? Entonces, esta tabla manejan generalmente las personas de almacén y también ustedes deberían conocerlo como cultura general, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que hacen soldadura tienen, por ejemplo, gas propano cerca de un gas tóxico, a veces tienen corrosivo, tienen ácido. Entonces, esto es importante saberlo para evitar que esto se mezcle y genere un daño mayor, ¿no? Ante los materiales químicos. Hay que tener mucho respeto mucho cuidado con esos materiales porque una reacción, una mala reacción de estos productos químicos puede generarnos hasta la muerte, ¿sí? Entonces, esta es la manera correcta de cómo debemos separar y almacenar nuestros productos químicos de acuerdo a esta tabla que se llama tabla de incompatibilidad de productos químicos, ¿sí? Entonces, siguiendo ya con el PPT, ¿no? Eso nos dice esta parte de acá, ¿sí? Dice químicos oxidantes, ¿no? Los químicos oxidantes, como les vuelvo a repetir, son aquellos químicos que van a liberar moléculas de oxígeno para poder avivar el fuego. Como ustedes sabrán, el fuego vive en un triángulo, ¿sí? Tiene un triángulo del fuego, que es material inflamable, oxígeno, ¿no? Y material que prende, ¿sí? Entonces, hay materiales que al estar cerca a otros materiales, liberan moléculas de oxígeno y estas generan fuego, ¿sí? Entonces, eso nos habla de químicos oxidantes, ¿no? Son sustancias, ¿no? Que liberan oxígeno y pueden acelerar, ¿no? Un incendio o hasta puede llegar a explotar, ¿sí? Químicos corrosivos, como habíamos visto en la clase 8, son aquellos ácidos o materiales que pueden dañar nuestra piel. Por ejemplo, se utiliza el ácido clorhídrico, ¿no? O lo dicen ácido muriático en la casa,
ese ácido, si tú lo tocas, te va a empezar a pelar la mano, te puede hacer heridas. Entonces, esos son ácidos corrosivos que nos pueden llegar a hacer daño. ¿No? Después tenemos los químicos tóxicos, como lo vimos en la clasificación, ¿no? Son la clase 6, ¿no me acuerdo? No, claro, clase 6. ¿Ya? Son químicos capaces de producir lesiones, ¿no? Nos pueden hacer daño a los pulmones, al inhalar, al tocar, ¿no? O también pueden ser venenosos también. ¿Sí? Entonces, este tipo de gases siempre lo vamos a ver con eh, con esta clasificación, gas tóxico, ¿sí? Como también con otros tipos de, por ejemplo, la clasificación GATE 6, ¿sí? Que son venenos, son gases, son sustancias tóxicas que nos pueden hacer daño, ¿sí? 6 y 2, ¿sí? 6 y 2 blanco, siempre va con un fondo blanco, siempre vamos a ver esos materiales que van con esos rombos color blanco con la clasificación 6 en esos materiales, en su botella o su caja, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice más? Ya, los ácidos, como les acabo de decir, son aquellos corrosivos y van a llevar la clasificación DOT, ¿no? O su rotulado como material corrosivo con la clasificación número 8, ¿sí? Como también va a llevar el rombo en FPA con un daño a la salud, ¿sí? ¿Ya? Ahora, pasamos a lo que nos habla las hojas de seguridad o las hojas MSDS. Voy a colocar una hoja MSDS. Ustedes ya conocen este material, ¿no? Este material es muy conocido por el personal electricista, ¿no? Se llama el OAT y el más comúnmente es como se llama el cemento PVC, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué elegí este? Porque tiene una muy buena hojas MCDS, donde podemos dar un buen ejemplo. Lo que ustedes deben fijarse en unas hojas MCDS es que debe tener 16 secciones o 16 items, como le dicen, ¿no? Como pueden ver acá, tiene sección 1, 2, 3, 4, y si vamos hasta el final, llegas al 16, ¿sí? Ya. Entonces, lo que vamos a verificar es que las hojas MDS deben traer información que se puede utilizar en caso de un accidente, ¿sí? Por ejemplo, la identificación del peligro, ¿no? Ante qué tipo de peligros trae la manipulación de este producto químico, ¿no? Y acá nos traen símbolos. Estos símbolos nos van a servir para identificar y poder utilizar nuestra tabla de incompatibilidad almacenando con otros productos químicos, ¿sí? Como también nos puede dar declaraciones de prevención, dónde, cómo debemos almacenarnos, dónde, a qué temperatura máxima soporta, entre otras cosas. También nos trae la composición química, ¿no? De estos productos para que los especialistas en salud sepan cómo actuar en caso de ingesta, en caso de inhalación, entre otras cosas. ¿No? Esta es una sección muy importante, que es la sección de medidas de primeros auxilios, de cómo yo debo actuar en caso de un accidente con este material químico. Existen materiales químicos, por ejemplo, eh, que reaccionan con el agua, ¿no? Y generan ácidos. Digamos que te cae un producto químico a los ojos y tú por desesperación, ¿no? Por quererle ayudar con el agua, o el mismo trabajador por querer zafarse del dolor y el ardor que genera, termina echándose agua sin haber leído esto, se termina dañando mucho más el ojo. Hay materiales que con la mezcla con el agua terminan generando ácido, peor te queda sin ojo. Entonces, es importante por eso tener las hojas de seguridad o las hojas MSS a la mano. ¿Sí? Nos trae, por ejemplo, en la sección 5 las medidas para combatir incendios. ¿Sí? ¿Cómo debemos actuar? Yo les cuento bueno, una historia sobre, y esto es realmente real, ¿no? Allá por no me acuerdo qué año, hubo el caso de una señorita en el metro, bueno, metro no, en el metropolitano, donde su enamorado, no sé qué era, le terminó rociando gasolina a todo el cuerpo y le terminó prendiendo todo el cuerpo, ¿no? Y la gente en su desesperación por querer ayudarla, a la chica que se está prendiendo en fuego, no sabían qué hacer en ese caso. Entonces, lo que hicieron la mayoría, agarraron el extintor y le terminaron rociando todo el cuerpo con ese polvo químico seco que se llama PQS. Entonces, tremendo error de las personas, ¿no? Generalmente este error se dio por desconocimiento, ¿sí? ¿Qué pasó con la chica? Terminó falleciendo
¿Y por qué culpa? No fue por culpa de la quemada. O sea, por el fuego no murió. Murió porque se intoxicó con el polvo químico seco del extintor. El polvo químico seco entró por las heridas que ya había ocasionado el fuego, ¿no? Las quemaduras, entró a su torrente sanguíneo y terminó intoxicándola, ¿no? La cual la terminó matando en cuestión de días sin cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber, conocer como cultura general ante qué producto químico nos estamos enfrentando. En ese caso, por desconocimiento, la persona falleció. Pues. Si hubieran conocido de que no se debe echar polvo químico seco o cualquier extintor a una persona, no lo hubieran hecho, hubieran actuado de otra manera. ¿Sí? Entonces, muchas veces el desconocimiento nos lleva a cosas que pueden ocasionar más daño a nuestra salud, ¿no? O en caso de accidente, empeorar la situación, ¿sí? Siempre hay que tomar la calma ante un accidente, siempre hay que ir sabiendo a lo que vamos. Si es que yo no conozco, yo no sé, simplemente dejo que otra persona que conozca lo haga, ¿sí? Entonces, esta parte sí es importante porque voy a saber cómo actuar en caso de un incendio, ¿sí? Nos va a ayudar, ¿ya? Ya, bueno. Y otra parte que es muy importante, aparte de la manipulación, ya esto hablamos, es esto de aquí, ¿sí? Se llama la parte toxicológica, ¿ya? Tiene varias partes las OMS, pero la más importante, ¿no? Es la información toxicológica. ¿Por qué es importante la información toxicológica en unas hojas MSDS? Porque cuando sucede un accidente, ¿ya? Con una persona así ya, que se sigue intoxicado con este material peligroso, esta información la van a manejar los médicos. ¿Sí? Yo llevo al personal de salud las hojas MCS con el cual el personal ha sido, bueno, ha sufrido el accidente. El médico va a saber cómo actuar y qué tratamiento utilizar en el caso de intoxicación con esto. ¿Por qué? Porque la información toxicológica nos dice cuál es el punto máximo que una persona puede sobrevivir intoxicado con ciertos productos químicos. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Dice CL50 por inhalación en ratas, ¿no? Han hecho pruebas en ratas, nos dice, ¿no? Puede aguantar hasta 180, ¿no? Esto ya generalmente lo manejan mal los médicos, ¿sí? ¿Ya? El CL50 ya nos dice, bueno, lo que una persona soporta y hasta cuánto puede y con cuánto muere, ¿sí? Generalmente es L100, digamos, algo así, ¿ya? Entonces, esta información se la entrega al personal de salud, al personal médico, entonces ellos ya van a saber cómo tomar las medidas para el tratamiento correspondiente, ¿sí? ¿Qué pasa si no llevamos ninguna información al personal médico y le dijimos, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Él ha inhalado gases del pegamento del PVC, nada más. Tú le dices así, ¿no? O estaba pegando con Terocal. El médico no va a saber qué hacer. El médico lo primero que va a hacer es hacer análisis, va a tratar de estabilizarte, pero el tiempo que lleva a hacer eso es importante, ¿sí? Porque el médico hasta que haga sus análisis llega a un diagnóstico real, ¿no? Y saber cómo tratar, ya se pasó media hora, 20 minutos, los segundos y minutos de una persona con accidente es importante, señores. Es por eso que la información toxicológica dentro de unas hojas MSDS es vital, ¿sí? Es muy vital. Y llevar las hojas MSS, aunque sea del producto, y darle al personal médico, es importantísimo. Siempre tener las hojas MSDS en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces pasemos a lo que es las PPTs que nos da la lab, ¿no? Y en este caso la empresa técnica de ingenieros, ¿no? Nos habla que las hojas de datos deben tener primeros auxilios, información de fuego, bueno, que ya les hablé, directivas para la manipulación, bueno, manipulación y almacenaje, qué EPPs debo utilizar, esos datos nos da la hoja MCDS, directivas para el transporte, cómo debe transportarse, si debe tener un transporte especial o no, ¿no? Entre otras cosas, eliminación y desecho a disposición final, o sea, cómo se debe eliminar ese producto químico, ¿sí? Esa información nos va a dar las hojas MCDS. ¿Qué nos dice el estándar, no? El estándar nos habla generalmente, esto va para el personal de almacén, que estos deben requerir ante el proveedor las hojas MDS de cada producto químico que ingrese para que la empresa, en este caso el consorcio Tipungu, ¿no? Eh,
evalúe y vea el año de antigüedad de las hojas MDS y esta puede ingresar, ¿no?, el material químico a las áreas de trabajo. Este tipo de estándar ya es conocido, ¿no?, en casi la mayoría de industrias se utiliza, ¿sí? Pero ustedes deben saber que el proveedor siempre debe entregar las hojas MDS de cualquier producto químico y esta, en el ingreso a cualquier empresa, te van a pedir, ¿sí? Y el transporte, bueno, se transporta materiales ya acá nos habla de materiales y residuos peligrosos, ya, ¿no? De acuerdo a la legislación vigente, ¿no? La legislación vigente ya es un tema ya de ingeniería, ¿no? El almacenamiento, obviamente, que tenemos que manejar de acuerdo a la tabla de incompatibilidad, como ya los he mostrado, y de acuerdo a las hojas MCDS que nos dice aquí, ¿sí? ¿Ya? El almacenamiento también es muy importante, ya debe ir con el distanciamiento preventivo, ¿no? Como lo mostró las hojas, como lo mostré en el PDF, bueno, en la tabla de incompatibilidad de productos químicos, ¿sí? Ya eso nos habla ya este rombo ya hablamos. Ahora vamos a hablar sobre el control de derrames, ¿sí? Cuando existe un derrame, estamos generando una contaminación ambiental, ¿sí? Aparte de una contaminación ambiental, puede también liberar sustancias tóxicas, vapores, entre otras cosas que pueden dañar a las personas que están cerca a ese daño, ¿sí? Entonces, para ello, la empresa debe contar y en el proyecto con un kit antiderrame, ¿sí? Puede ir en un tacho, puede ir en bolsas, en mochilas de color amarillo o color naranja, ¿sí? Los materiales que deben tener básico son salchichas absorbentes, paños absorbentes, trapos industriales, bolsas, ¿no? Bolsas rojas, como lo muestra acá, EPPs, que son el traje Tyvek, botas de Hebe, guantes de Hebe, respirador para gases tóxicos, ¿sí? Conos, también debe llevar estacas, debe llevar también lo que es una pala, bolsas y también cinta para poder cerrar el área donde está el derrame, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles unas imágenes, ¿no?, de cómo se hace un manejo en caso de un derrame, ¿sí? Lo primero que se debe hacer, señores, es primero el personal que va a hacer va, va a controlar el derrame, debe tener una capacitación con el ingeniero de seguridad, ¿sí? El ingeniero de seguridad va a agarrar las hojas MCDS y también con la experiencia y también leerá otros tipos de apoyo, en este caso el libro naranja, de cómo se debe manejar ese producto químico. Él te dará la capacitación pertinente para que vayas a manejar ese derrame de una forma segura, ¿sí? ¿Ya? Todo derrame se entra con una capacitación, no se puede entrar así nomás, ¿sí? Siempre se entra con algo, ¿ya? Y también te van a dotar de EPPs especiales, como lo acabé de mencionar. Por ejemplo, este trabajador lleva su bota de Hebe, aunque no se nota bien, su traje Tyvek, sus guantes de Hebe y su respirador. Acá no se nota bien, acá creo que sí, ¿sí? Su respirador para gases, ¿sí? Lo general que se hace, ¿no?, en un derrame, como lo pueden ver este derrame en la primera foto, ¿ya?, se acordona el área dañada, ¿sí? Como pueden ver, se ha puesto conos y barras en la forma para que no ingrese otra personal que nada tenga que ver con con el derrame, ¿sí? Para que se aleje y no termine haciéndose daño, ¿sí? Después se colocan los EPPs y se utiliza el kit antiderrames. Se acordona con las salchichas absorbentes el área donde está el derrame. Este es un derrame pequeño, donde, bueno, me pasó en otra empresa, ya en otro trabajo, eh, pero es la manera de tratar. Hay derrames mucho más grandes y ya se maneja de otra manera. Pero este es un ejemplo, ¿sí? Se acordona y ya con los paños absorbentes, ¿no?, y los trapos industriales se va absorbiendo el material que se ha derramado, ¿no? Se va absorbiendo así, se da con toquecitos, ¿no?, y van limpiando. Una vez que quede seco, el personal debe agarrar una pala y esa pala excavar al menos 50 centímetros y sacar todo ese material contaminado. Y ese material contaminado debe ir en bolsas rojas, ¿sí? Y con estas bolsas rojas se lleva a un área donde se llevan los materiales peligrosos o residuos peligrosos, ¿sí? Generalmente es un área adecuada, especial, para poder transportarlo de forma segura, como podemos ver aquí en esta imagen. En este contenedor, por ejemplo, es un contenedor para almacenar residuos peligrosos. En sí debería ser rojo, no sé por qué lo han puesto azul. Ya, es un contenedor especial
donde se mete todos los residuos ahí, se cierra, ¿no? Y esto ya se lleva a una disposición final que vendría a ser un relleno sanitario, N cosas que se pueden utilizar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la manera de manejar un derrame, ¿sí? Es con los CPPs y la capacitación pertinente. ¿Ya? Ahora nos va a hablar sobre las responsabilidades, ¿no? El gerente de obra, siempre los gerentes nos tiene que dar las facilidades para la manipulación o manejo de un derrame, ¿no? Dándose para el cumplimiento también de este estándar de manejo de materiales peligrosos, ¿sí? El jefe de CSM debe instruir al personal de obra de que de alguna manera tenga contacto, se encuentre expuesto a materiales peligrosos, ¿sí? El jefe de almacén siempre debe exigir las hojas de MCDS y llevar un control adecuado y un almacenamiento adecuado de los productos químicos. El ingeniero maestro capataz es asegurarse que los trabajadores utilicen los EPPs adecuados para la manipulación de los materiales peligrosos. Ustedes como personal directo que entran y están expuestos a estos tipos de peligros, ¿no? Siempre tomar en cuenta, uno, llevar las hojas MCDS a la mano. Es importante, ¿sí? Como les acabo de explicar, ¿no? La información que lleva es vital, ¿sí? Dos, si yo veo materiales que son peligrosos, que llevan números altos en el rombo NFPA, lleva rombos lo que es comburentes o lleva rombos que también son corrosivos, lo mejor, si es que yo no estoy entrenado para manipular esos materiales, lo mejor es no tocarlo, ¿sí? Es mucho mejor, ¿sí? Prevenir, ¿sí, señores? Entonces, esto sería el video de hoy sobre materiales peligrosos. Espero hayan comprendido. Después de esto, se le va a enviar un examen para que ustedes lo resuelvan, lo imprimen, llenan sus datos, lo resuelven y lo envían al correo que, bueno, les va a llegar, ¿no? O bueno, la encargada ya verá cómo les recibe sus exámenes. Creo que va a ser por WhatsApp o de repente eh, por correo. Esta información de lo que son las PPTs, como también las otras materiales que he mostrado, se les voy a enviar, como también un material de refuerzo, ¿no? Para que no tengan como una lectura más, ¿no? Y ustedes lo sepan como cultura general. Es bueno saber estas cosas, ¿sí? Bueno, señores, hasta luego.